bienvenidos a la intimidad también de un encuentro como este. Bueno, presentación de tu libro, del cual no vamos a llevar número de qué libro o número de libro es, porque no se hacen esas cuentas. Bueno, quería un poco decir esta palabra, esta pregunta que pones, ¿no? Miserias hipermodernas, y decís por qué vivimos tan mal. Bueno, presentación de tu libro, del cual no vamos a llevar número de qué libro o número de libro es, porque no se hacen esas cuentas. Bueno, quería un poco decir esta palabra, esta pregunta que pones, ¿no? Miserias hipermodernas, y decís por qué vivimos tan mal. Y lo que me gustó de este título, que quiero preguntarte cómo llegaste y cómo lo elegiste, es una frase que creo que pocos cuestionamos. Cuando yo leí dije, sí, miserias hipermodernas, sí, ¿por qué vivimos tan mal? Creo que sí, que hay una búsqueda hay como una pérdida, una sensación de pérdida de equilibrio, como decir, queremos vivir mejor. ¿Cómo llegaste a este libro? ¿O por qué no le pusiste síntomas? ¿Por qué no usaste pecados hipermodernos, ¿no? Siendo que este libro deriva de un seminario que explotó, que entiendo que tuvo muy buena repercusión, y bajó al libro, ¿no? Así es. Bueno, les cuento un poquito de la historia del seminario del que nace este libro y les cuento también cómo fue el trabajo de edición, de preparación de este libro. Que, por un lado, Miserias hipermodernas, el título mismo, conduce a una frase de Freud, una frase en la que él dice que el propósito del análisis es pasar de la miseria neurótica al infortunio de la vida cotidiana, ¿no? O sea, nuestra vida neurótica es una vida bastante miserable, ¿no? Por el efecto de los síntomas, ¿no? Porque neuróticamente, ¿no? Muchas veces nos autolimitamos o neuróticamente tenemos una relación complicada, como se dice ahora, tenemos una relación complicada con el deseo y así, con otras cosas más. Pero claro, en el contexto del seminario lo que yo traté de trabajar es que justamente nuestro modo de realidad ya no es el del síntoma o del sufrimiento sintomático o el de la neurosis, sino que sufrimos de otra forma, ¿no? Esta hipermodernidad, la miseria ya no es la de la neurosis, sino que es una miseria que yo traté de interrogar a través de esos conceptos. ¿Es la lluvia eso? Ah, Creemos que está este, lloviendo, pero no, es como un es viento que como, se está dando. Por eso estamos mirando así un poco para arriba, pero bueno, estamos para un libro bien. del pecado, vamos a ver, el Apocalipsis viene. Bueno, decía entonces que no es el del síntoma o el del sufrimiento neurótico el que traté de pensar en el seminario, sino más bien el de lo que llamo los pecados, ¿no? Retomo algo que quería hacer hace un tiempo, ¿no? Que era interrogar la actualidad de los llamados pecados capitales, que, ¿no? Son bastante particulares los pecados, ¿no? Digamos, la palabra, el origen teológico del término por ahí genera un poco de inquietud, pero a mí lo que me interesaba de hablar de pecados es que, sobre todo de los capitales, ¿no? Es que, bueno, dentro de, por decirlo así, de la tradición bíblica, ¿no? Los pecados capitales no están en la Biblia, no son los pecados bíblicos, ¿no? Uno en la Biblia encuentra los mandamientos y los mandamientos sí, ¿no? Digamos, funcionan como prescripciones respecto de las cuales no está permitido o está prohibido, ¿no? Son claros, ¿no? Digamos, no matarás, por ejemplo, es un mandamiento o es una indicación muy precisa, ¿no? Digamos, y no existen matar a medias, ¿no? Digamos, o robar un cachito, ¿no? Digamos, no robarás es no robarás también, ¿no? Son indicaciones muy precisas, ¿no? Ahora, el recurso histórico de los pecados capitales que aparece en el siglo VI de Cristo, ¿no? Es iniciativa papal, ¿no? Es parte del dogma católico, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con tratar de ubicar formas de vida, ¿no? Donde en realidad lo que caracteriza a los pecados, a los llamados pecados capitales, no es tanto, ¿no? La relación con una prohibición, con una ley, con una obligación, con algo que está permitido o no, sino con cierta práctica de uno mismo, cierta, por decirlo así, autorregulación, ¿no? Donde el propósito es no perderse, ¿no? Digamos, ¿cuándo y dónde termina, por ejemplo, la gula?
¿no? Digamos, cuáles son los límites de la pereza. Eso es algo que sabe cada uno, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo trato de pensar con estos pecados es esa relación íntima de cada uno que no tiene que ver con la ley, con la transgresión, con la prohibición, que por lo general es lo que lleva a la aparición de síntomas, sino que tiene que ver con otro tipo de, por decirlo así, modalidad subjetiva, de modo de relación con uno mismo, y que tiene que ver con ese punto en el que uno puede llegar a perderse un poquito, a estar, como digo en el libro, extraviado, ¿no? Digamos, y yo creo que ese es nuestro modo de vida hoy en día, ¿no? Digamos, ya no es, pienso, el de los neuróticos de Freud, que vivían principalmente, ¿no? Digamos, quizás con un sentido de la moral muy alto, ¿no? Y que, por ejemplo, sus ideales funcionaban como mandamientos respecto de los cuales no podían cumplir y por lo tanto eventualmente se sintomatizaban, ¿no? Por ejemplo, la paciente freudiana, ¿no? Que se sintomatiza, se neurotiza en el momento en el que se descubre enamorada de su cuñado, ¿no? Digamos, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Bueno, ahí, en ese caso, y encima tu prójimo es tu hermana, o sea, peor. Bueno, en fin, ¿no? Digamos, ahí el síntoma tiene una relación clara con la ley. Ahora, ¿no? Nuestra sociedad hipermoderna ya no tiene esa ley en el horizonte. Sufrimos de cosas que son un poco, que están un poquito más acá, ¿no? Y que hablan de múltiples formas de sufrir, que tienen que ver a veces con el narcisismo, que tienen que ver a veces con la autoestima, que tienen que ver a veces con hacer un montón de cosas sin saber qué estamos haciendo, que tienen que ver con la hiperactividad, que tienen que ver con la producción constante, ¿no? Que ya ahí no hay en sentido fuerte algo que es sintomático, sino que, como decías María recién, lleva esto del vivir mal, ¿no? De la mala vida, ¿no? De la vida, ¿no? Entorpecida, entumecida, desaprovechada, ¿no? A mí, y acá traes tantos conceptos que vamos a ir agarrando, pero me parece, o a mí me resultó muy interesante esto de no me freno por el castigo, no me freno porque la ley, ¿no? O por la religión, sino que me freno porque es como pecar contra uno mismo, si uno quiere seguir usando el pecado, ¿no? Como en el momento que yo estoy perturbada, el momento que me pongo golosa o estoy con demasiada avaricia o estoy demasiado irascible, demasiado, ¿no? En ese momento estoy perdida de mí y no tiene que ver con una ley superior que tengo que respetar, sino que me van a castigar, sino más como esta cosa de ir más a uno mismo y a no perder la esencia. No sé si es Sí, esencia o no pero la palabra. está bien y va en esa línea, ¿no? Creo que eso se ve en la consulta de múltiples personas que, digamos, o mismo en el lenguaje popular de quienes pueden decir, no me cuidé, ¿no? Digamos, o no me quiero a mí misma, no me quiero a mí mismo, ¿no? No sé por qué me hago esto, pero ya no es por qué hice esto, sino que tiene que ver con un punto donde, como bien decías vos, ¿no? Digamos, lo hecho recae sobre uno mismo en el punto en el que implica descuidos, ¿no? Falta de amor propio, exposición, ¿no? ¿Por qué me expuse a esto? ¿No? En fin, ¿no? Distintos puntos que tienen que ver, como decía antes, con algo más del registro íntimo, ¿no? Vos decís mucho, en los pecados aparece una voracidad subterránea, ¿no? Aparece algo voraz que que no se frena, que no tiene freno, como en un momento también hablas como si fuese de un dique que no se abre, o sea, no aparece la contramiseria como para frenar esto que viene y avanza. Dejó de estar avaro, pero es como si fuese la homeostasis, ¿no? Del cuerpo o el piloto de un Sí, electrodoméstico, ¿no? ¿Cómo me regulo? bueno, esa es la pregunta que está de fondo, ¿no? Digamos, que es el cómo me regulo, ¿no? Que eso puede estar como en la relación con la comida, con la bebida, también con el pensamiento, ¿no? Que ya no tiene que ver, por ejemplo, con una neurosis obsesiva o con el pensamiento obsesivo, ¿no? Neurótico, sino que puede tener que ver con esta cuestión que a muchas personas les pasa de no poder parar de pensar, estar maquinando, ¿no? De que el pensamiento se les vuelve, ¿no? Digamos, un poco excesivo, ¿no? Pero que no tiene que ver eso sino con esta cuestión del no poder parar, ¿no? Digamos, en ese sentido, este, yendo a la otra cuestión que mencionaba más, ¿no? Esa voracidad, en realidad es algo que, como bien decís, esto es porque es la hipótesis que de alguna forma arma el libro, ¿no? El libro está armado en función de una hipótesis subterránea con la cual fuimos interrogando los distintos capítulos de las distintas clases
los pecados capitales, de ese punto donde esa autorregulación, ¿no? Que en el funcionamiento sintomático, por decirlo así, es mucho más habitual, ¿no? Digamos, estaría en falta, ¿no? Por eso, la otra cara de esa hipótesis es pensar estos pecados no por la vía del exceso, sino por lo que falta, ¿no? Más que mostrar un exceso de algo propiamente dicho, lo que muestran es muchas veces ese funcionamiento que no llega a encontrar algo que falte. Muchas veces hay algunos que vos decís, bueno, esto remite más a mí, y cómo después esto aparece siempre en el vínculo con el otro, donde uno parecería estar, donde el otro molesta por ser otro, ¿no? Donde tal vez el otro me incomoda, porque en esto que me aparece, que el otro sea otro y que el otro pida desde su otro, que el otro sea simplemente, como que se me viene en contra también en algo que me parece que no sé si tiene que ver con algo de esto que exponés, que es el narcisismo, ¿no? Como también creo que es otra de las cosas hipermodernas, o no, esta cosa muy de lo productivo y que sea funcional a mí, ¿no? Que sea funcional a mí, que responda a lo que yo quiero, que responda a mis intereses, a mi propia búsqueda, ¿no? Y el otro viene a estar como entrecruzado en esa meta que yo tengo. Sí, yo creo que ahí vos ubicás un término que también surgió de las clases, que es la funcionalidad, ¿no? Cuando, lo que ocurre cuando el otro deviene o tiene que tener algún tipo de predisposición o una serie de características, ¿no? Que creo que en una clase lo decíamos como la búsqueda currículum del otro. Yo quiero un otro que sea así, quiero un otro que quiera esto, quiero un otro, ¿no? Que de repente funcionan como todas anticipaciones que le quitan a ese otro, ¿no? Digamos, la forma más habitual en que se manifiesta, que es como inconveniente, ¿no? De hecho, en el amor eso es donde más claro es, ¿no? Digamos, en el amor siempre aparece esa cosa de que el otro es el equivocado, o es la equivocada, o es la que no, o no entiendo qué hago con esta persona, o no sé por qué, no esta y otra que me podría convenir más. Siempre aparece ese punto donde cuando el otro es otro, y en el amor es un fenómeno privilegiado para eso, ¿no? Digamos, es donde más se manifiesta la incomodidad que revela el otro por ser otro. Ahora, nuestros vínculos mucho más funcionales, mucho más, a veces, ¿no? Digamos, a lo que laburamos también en las clases es la incorporación a los vínculos de toda la terminología empresarial, del estilo, bueno, que me sume, que sea una inversión, que sea como esa gestión vincular, ¿no? Que termina muchas veces siendo, bueno, en definitiva, ¿no? Digamos, algo que, como lo decimos hacia el final del libro, en alguna parte, ¿no? Digamos, hace de la nuestra una sociedad muy refractaria al duelo, ¿no? Donde el punto es llegar al final de una relación y que, bueno, listo, se terminó y hay que aceptar que se terminó y no hay duelo posible, ¿no? Digamos, y bueno, creo que culturalmente también, ¿no? Vemos esta cuestión de que el duelo se volvió algo muy incómodo al punto de que la última versión del manual diagnóstico, ¿no? El DSM-5 lo incluye dentro de las patologías posibles, ¿no? Un proceso que es de crecimiento, de elaboración, ¿no? Digamos, creo que en ese sentido el psicoanálisis es una práctica del duelo, ¿no? De reconocer el tiempo de elaboración, de pérdida, de poder apropiarse de la pérdida, de saber que, ¿no? Digamos, las cosas no salen no porque no funcionan, no salen porque funcionan, ¿no? Porque funcionan, pero funcionan un tiempo, funcionan de cierta manera, funcionan hasta que no nos funciona a nosotros mismos si queremos ser distintos, ¿no? Y de repente nos encontramos con que alguien puede estar casado en un matrimonio perfecto, ¿no? Y de repente un día se despierta y dice, yo ya no estoy acá y me fui, y bueno, o el otro se fue, en fin, ¿no? Digamos, no es lo que es incorrecto. Eso es algo que también lo trabajamos en las clases, sobre todo cuando en esas preguntas tan habituales de, bueno, ¿y cómo hay que hacer para que entonces, ¿no? Buscamos el procedimiento, el tip, ¿no? Rápidamente, ¿y cómo hacemos para tener vínculos que sean buenos? ¿Cómo hacemos para tener vínculos que sean sanos? Con la expectativa muchas veces de que esos vínculos serían los vínculos que durarían, serían los vínculos que entonces nos harían crecer, serían los vínculos, cuando en realidad, ¿no? La pregunta implícita en eso es por qué a lo que nos representó algún tipo de encuentro le pedimos que dure, ¿no? La pregunta por la duración, donde en realidad se ve ahí un pensamiento apropiante, donde es esto, que si me, supongamos, me enamoré, entonces tengo que buscar asegurarlo rápidamente. En un chiste en una de las clases decimos, ¿no? Cómo esto se ve en una cultura como la nuestra, que todo el tiempo ofrece pagar por la garantía. Lo mejor, lo que más muestra esto es la posibilidad hoy en día en los electrodomésticos de pagar por garantías extendidas, ¿no? Donde vos comprás un producto, un aire acondicionado, ¿no? Digamos, tiene garantía por un año, pero si pagás, tiene un año más.
Y lo asombroso y lo propiamente capitalista es eso, ¿no? El capitalismo, como decimos en el libro, creo que en la solapa, por ahí, es esa oferta permanente de pagar por garantías, ¿no? Y el psicoanálisis es más bien una oferta totalmente contraria a eso, ¿eh? Pagar por el deseo que, sí, que va a ser torpe, que te va a traer problemas, que va a traer pérdidas, que te va, en fin, va a durar lo que va a durar, ¿no? Quiero entrar, voy a empezar por la avaricia, pero bueno, también traes algo que se me cruza y quiero entrar, que vos decís, bueno, ¿por qué el vínculo tiene que ser durable, ¿no? O por qué tiene que durar mucho? Y también pienso en el matrimonio que viene con el sello de para toda la vida, con lo cual, más allá de que hoy en esta sociedad está abierto el cuestionar todo sobre la mesa, uno no puede evitar pensar que esos moldes, que esas cosas que están escritas, ¿no? Que esas cosas con las que a uno le dicen, bueno, esto es lo que debería suceder, cuando en la realidad no sucede, bueno, uno está permanentemente en conflicto con esa realidad que no sucede, queriendo entrar en un molde que quede incómodo, ¿no? Sí, en ese punto el matrimonio dejó de ser un modelo de aseguramiento vincular, ¿no? Como lo era por ahí a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que aseguraba los vínculos en función de una proyección que no era amorosa, ¿no? Digamos, el matrimonio aseguraba a una pareja respecto de la adquisición de bienes, ¿no? Digamos, el tener hijos, el que los bienes fueran para los hijos, ¿no? Digamos, cierta representación social para ambos cónyuges. Todas cuestiones que desarrollo del siglo XX, ¿no? Se volvieron como innecesarias en cierto punto, ¿no? Digamos, porque, bueno, las mujeres ya no necesitaron para ocupar el espacio público ser la esposa de, ¿no? Al mismo tiempo los varones se vieron muy precarizados en el ambiente laboral y ya, digamos, definirse por su oficio, ¿no? Digamos, algo que no, digamos, el trabajo se volvió, ya no, nadie tiene un trabajo que le da una identidad, ¿no? Si pensamos, qué sé yo, hace 50 años, ¿no? Para alguien ser ferroviario, para un hombre, bueno, soy ferroviario toda mi vida, ¿no? Familia de ferroviarios, ¿no? Quiero decir, eso encarnaba, ¿no? Digamos, una tradición de vida dentro de una familia, ¿no? Entonces, la, mm, diría, la crisis del matrimonio es parte de una crisis más amplia, ¿no? De los modos de relación, del modo de lazo social, donde ahí pasa a ocupar un lugar mucho más preponderante el individualismo, ¿no? Digamos, un individualismo que no es el del individualismo que muchas veces se piensa, ¿no? En el narcisismo como alguien que es muy creído, ¿no? Digamos, y en el libro eso lo trabajamos, ¿no? Me refiero a que el mayor indicador del narcisismo es la falta de autoestima, ¿no? Digamos, son esas personas que nunca están seguras de quién son. El individualista no es el que es, ¿no? Digamos, un creído que se lleva el mundo puesto y demás, ¿no? El individualista es la persona completamente insegura que está todo el tiempo viendo cómo producirse, trabajar un poquito más sobre su inestable imagen de sí, porque si no recibe, ¿no? Ya sea un reforzamiento positivo por parte de su entorno, o si no recibe likes en una red o lo que fuera, ¿no? Siente que no está, ¿no? Y en ese punto, ¿no? La pregunta, ¿no? Pensando en lo que vos decías, es ¿qué puede dar esa persona? ¿No? ¿Qué es lo que alguien... Esto es algo que creo que también surge muchas veces como una pregunta dentro de los tratamientos, ¿no? Digamos, pensando específicamente en el amor, ¿no? Por lo que vos planteabas, María, pienso que la preocupación actual, ¿no? Más grande para muchas personas en los tratamientos, quiero decir, ¿no? Respecto del amor, es la preocupación de que el otro esté, que se quede, ¿no? El miedo a que el otro los deje, ¿no? Que se vaya, ¿no? Y realmente el presupuesto de esa inquietud es creer que no dan nada, ¿no? Digamos, vos tenés que, tu idea de que el otro se puede ir en cualquier momento, parte de la suposición de que vos no le estás dando nada al otro, de creer que no le estás dando nada al otro, ¿no? Digamos, eventualmente, no me acuerdo haber hablado con alguien, ¿no? Digamos que en una intervención en la que de alguna forma no fui del todo neutral, pero porque me sorprendió a mí mismo, ¿no? Como era un paciente que cuando me decía algo de esto, yo le dije, pero vos pensás que sos tan fácil de dejar, ¿no? Digamos, está tan realmente tan fácil es dejar, que vos pensás que la gente no está por dejar a alguien, ¿no? Como pero claro, la identificación al desecho, al descarte, es propio del individualismo. Por eso
creo que a veces cuando compartimos puntos de vista con quienes son sociólogos, ¿no? Los que están en el campo de la sociología ven el individualismo como algo mucho más ambicioso, ¿no? Como una cuestión mucho más ególatra, ¿no? Nosotros nos encontramos, los analistas, quiero decir, más bien con la pobreza subjetiva de quienes están en esa posición. Una cosa es esa, llamémoslo así, ¿no? La patología del terminar de dar lo que ya no es tuyo, y otra cosa es dar lo que te sobra, ¿no? Sí, dar lo que Digamos, te sobra, que en realidad vos podrías decir el otro es funcional a mí porque en realidad me hace de basurero. O sea, yo estoy dando lo que me sobra, lo que ya no necesito. Ni siquiera es que el otro está presente, el otro ni está mi propio beneficio en y descartar. efectivamente es algo del desecho, ¿no? Y eso se puede, eso evidentemente no tiene que ver solamente con lo económico, eso se puede jugar afectivamente, ¿no? Digamos, ser alguien que da el tiempo que le sobra, ser alguien que da, ¿no? Digamos, el afecto que le sobra, ser alguien que da, ¿no? Digamos, en definitiva vuelve a lo que decíamos antes de esa instrumentalidad con el otro, ¿no? Como que se presenta muchas veces esa dimensión avara en el, bueno, yo soy así, vos me conociste así, ¿no? Digamos, desde que nos conocemos, yo soy así, ¿no? Si te pasa, es problema tuyo, ya está. ¿No? Es tu mambo, es tu problema, hablalo con tu analista, chao. Ahí, bueno, se vienen muchos temas, porque muchas veces está marcar el límite, conocerse, saber poner un límite, y esta cosa permanentemente individual que es, pongo los límites para que mi incomodidad sea cero, ¿no? Como para que no tenga que en ningún momento, pienso en muchas cosas que decís, ¿no? En esta filosofía de lo empresarial en la vida también, ¿no? Bueno, yo puedo darte esto, que es lo que me sobra de tiempo, de esta forma, concreto, al grano, ¿no? Y esto es lo que puedo dar. También uno podría decir, bueno, esto es lo que puedo dar, pero eso Bueno, es esa, dar. esa, esa forma de avaricia creo que también se ve vincularmente como en algo que es muy común en los inicios de relaciones, ¿no? Donde cada uno tiene que... Yo ya sé que quiero esto, yo ya sé que busco esto, yo ya sé, digamos, el pensar la relación desde el qué nos puede pasar juntos es cada vez menos frecuente. No digamos, yo conozco a alguien, entonces le digo, mirá, yo ya tuve hijos, no quiero saber más nada con eso, yo ya todo, ¿no? O sea, siempre es en función del pasado, yo ya esto, ya tuve hijos, yo ya conviví, yo ya hice, yo ya esto, yo ya... Y es todo en función de lo anterior y la posibilidad, ¿no? El punto, ¿no? En el que digamos, el amor como palabra, como sentimiento es muy abstracto, pero si uno quiere bajar a algo concreto, que es el amor, es una posibilidad, ¿no? Es un descubrimiento de posibilidades. Alguien que vive amorosamente es alguien que vive en función de descubrir posibilidades, ¿no? Y de repente, quizás después de un tiempo, decir, yo nunca me imaginé que, no sé, habiéndome ya casado anteriormente, me iba a casar de vuelta. Y bueno, me pasó, o digamos, nunca me imaginé que iba a volver o que iba a terminar, no sé, cambiando de país, de residencia, porque conocí a alguien que vivía en otro país. En fin, no es la posibilidad, el amor es la posibilidad. Una que es como, bueno, como el toma daca, ¿no? Esta cosa de que sea ecuánime, que sea par, vos me das tantas horas, yo te devuelvo con tantas horas, ¿no? Como también una forma de ser avaro. Bueno, no me voy a pasar, vos me recibís de esta forma, yo te recibo de esta forma, a él que recibe de tal forma, recibo de esta forma, ¿no? Como muy en lo medible. Sí, yo creo que, ¿no? Recuerdo que en una clase, la clase en la que hablábamos de este tema, había surgido el tema, o la cuestión que se planteó era también en el contexto de la pareja, ¿no? Digamos, cómo cada vez es más frecuente hoy en día que hay parejas consolidadas, que conviven, pero sin embargo, ¿no? Digamos, un gran desfasaje respecto de la época del matrimonio, por llamarlo así, ¿no? Aunque las personas se sigan casando, ¿no? Ya no tienen una economía común, ¿no? Entonces se sufre de eso que no es lo común, ¿no? Digamos, cuánto aporta cada uno, ¿no? Digamos, bueno, porque la plata la pongo yo, y no sé si vamos a comprar esto, compramos entre los dos, entonces, ¿no? Digamos, ese punto donde no hay no es transversalidad, ¿no? Sino trasvasamiento, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces es como lo mío es mío, ¿no? Lo tuyo es tuyo, y eso se nota sobre todo en los casos de los que eventualmente dentro de una pareja, por un tiempo, ¿no? Digamos, alguien se queda, uno de los dos se queda sin laburo, ¿no? Y rápidamente aparece el malestar de que uno siente que está manteniendo al otro y el otro se siente mantenido, y no es que, ¿no? Digamos, es algo que es de los dos, ¿no? Y el laburo, y si quien labura, bueno, uno labura, otro labura, tiene más suerte para laburar, en fin, ¿no? Como hay un punto donde
digamos, si uno quiere ir directamente a tratar de ver la raíz de este malestar, bueno, tiene directamente que ver cómo se manejan económicamente las parejas, ¿no? Teniendo en cuenta de que, ¿no? Digamos, siempre que nos peleamos por plata o siempre que discutimos por plata, no es de plata que estamos discutiendo, es del modelo vincular en el que la plata no significa nada, la plata no tiene un valor por sí mismo, la plata es, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digamos, aquello que mejor muestra de qué está hecha una relación. De alguna forma no llegan o fracasan de alguna manera en el modo de armar lo común, el telón de fondo o el horizonte de la pareja siempre es la separación, ¿no? Digamos, como vos decías recién, hasta que la muerte nos separe es hasta que nos separemos. Entonces, no digamos que se hace en otro momento, las parejas pensaban en función de cuando el otro se muera y uno escuchaba, qué sé yo, yo escuché en algún momento en mi familia, ¿no? A mi abuelo decir, ¿no? Espero morirme yo primero que la abuela, ¿no? Porque si se muere la abuela, yo no sé qué va a ser de mi vida, ¿no? Se murió la abuela, vivió 20 años más, o sea, y sí, la verdad que no resultó tan inútil, pero bueno, en fin, ¿no? Ahora es, bueno, hasta que nos separemos, ¿no? Son las parejas que se piensan, ¿no? En función, ¿no? De, bueno, cuando nos separemos, ver cómo llegar a la separación, ¿no? Digamos, bueno, lo mejor posible, lo cual a veces quiere decir cómo llegar a la separación perdiendo la menor cantidad de cosas posibles en una separación. Ahí ya saliendo de la avaricia, pero igual ahí, en esto que vos decís, creo que aparece mucho también como en el grado, ¿no? Como esto que vos decís, bueno, hay grados, hay cosas que uno puede decir, bueno, lógica, nunca nada es lógico, no, pero cuánto pongo sobre la mesa o qué nivel de detalle de neurosis empiezo a poner sobre la mesa para que el igual en el centro de nosotros dos sea exacto, porque si no, no me puedo vincular, ¿no? Tal vez. Sí, 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 totalmente, ¿no? Creo que ahí, bueno, es donde más se nota que este libro, Teorías hipermodernas, libro sobre los pecados capitales, es un libro sobre los vínculos y sobre aquello que hace objeción a los vínculos, que los intercepta, que los obstaculiza, y eso lleva, como bien decís, de la avaricia a algo que es distinto de un dique, como lo nombrábamos antes, y que tiene que ver ahí en el libro entre lo que son diques y reacciones, no Claro. actitudes reactivas, principalmente la más importante de ellas hoy en día es el enojo, ¿no? Dentro de ese por qué vivimos tan mal, ¿no? Una cuota importante, ¿no? Una forma bastante común de vivir mal es vivir enojado todo el tiempo. No vivir enojado todo el tiempo, vivir enojado siempre con alguien, poder hablar solamente desde el enojo, tener que llegar al enojo para poder decir algo, ¿no? Digamos, entrar en fases de enojo o de ira. Bueno, la ira es uno de los pecados capitales después de todo, ¿no? Digamos, o sea, no, el carácter irascible no es un carácter, ¿no? A mí me parece notable eso, ¿no? Como uno puede llegar a naturalizar, ¿no? Digamos, cuando a veces decimos, bueno, se me subió la tanada, vos sabés que yo soy calentón, ¿no? Digamos, bueno, en la tradición bíblica o la tradición religiosa eso es un pecado, ¿no? Está mal, ¿no? Ser un calentón está mal. Justificarse diciendo yo soy un calentón, lo que pasa es que a mí se me sube y vos sabés que yo me ciego, sabés que me recaliento y sabés que cuando me enojo pierdo la cabeza y puedo llegar a decir cualquier cosa, uno podría decir, ser capaz de decir cualquier cosa porque está enojado, está mal, Sí, ¿no? es como, Digamos, bueno, ahí pero está mal no porque está mal moralmente, está mal contra vos mismo. contra vos. Muchas veces yo me ponía a pensar a mí que me remitía el enojo, muchas veces cuando yo me enojaba. Por lo general me enojo para mí cuando no tengo claros mis límites, ¿no? Como que a veces digo, bueno, acá me sentía avasallada en esta situación o no frené antes, no escuché la alerta, no porque me desconozco y me mareo conmigo misma, no sé poner, entonces me enojo porque siento que me pisan mi terreno, por ejemplo, ¿no? Y me puedo enojar porque ahí te quería hacer una distinción en el enojo con uno mismo y el enojo que de repente sale con otro, ¿no? Sí, una cosa es enojo interno o el enojo con uno mismo, como lo decís vos, que por ahí está más en la línea de lo que es la respuesta a la frustración, ¿no? Digamos, cuando me frustro, puede ser que me enoje, ¿no? Puede ser que sea un pequeño momento en el que estaba haciendo algo, no me salió y entonces, bueno, lo tiro a la mierda, me enojé, pero ese enojo no es el más problemático, como sí lo es, ¿no? Y esto me gustó que lo que decías, cuando uno pierde sus propios límites, ¿no? Frente a los desdibujados del propio límite, encontrar algún tipo de consistencia en el enojo contra el otro, ¿no? O sea,
rápidamente depositar en el otro la causa de tu malestar, o hacer del otro la causa del mal, o enojarse con el otro, es porque vos haces esto, porque vos sos así, porque vos esto, porque vos, el famoso porque vos, ¿no? Digamos, rápidamente genera una sensación de entidad, ¿no? Y esto creo que se ve no solamente en el ámbito de la pareja, sino creo que en conductas sociales de las más diversas, ¿no? Digamos, en el punto en el que la capacidad de construcción, ¿no? Digamos, es a veces muy pequeña colectivamente respecto de lo que es, ¿no? Digamos, la militancia en contra, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto que a mí me parece que me preocupa, ¿no? Porque ya esto se convierte como en modos de personalidad, ya no es solamente algo episódico. ¿No? A mí me llama la atención de un tiempo a esta parte cómo socialmente, ¿no? Digamos, hasta es una forma, diría, de manipulación social. ¿Qué quiero decir? ¿No? Digamos, todas las semanas, todos los días, tenemos un tema, aparece un tema, y el tema del día es, bueno, el tema del día hoy es bueno, a favor de este lado, en contra de este lado, los que están en contra, por favor, se indignan y creen que los malos son nosotros, ¿no? Digamos, eso es una forma el verdadero pensamiento binario es ese, ¿no? Porque además es un gran empobrecimiento mental, ¿no? Digamos, yo me acuerdo de una frase que decía un psicoanalista que se llamaba Bion, ¿no? Que él cuando hablaba del enojo, y él ubicaba el enojo como un obstáculo al pensamiento, ¿no? Él en un libro llamado Aprendiendo de la Experiencia dice que es muy importante que el analista trabaje sobre la capacidad de enojo de sus pacientes, porque eso les impide pensar, ¿no? Digamos, entonces los traslado eso al mundo de las redes y digo, sí, efectivamente, tener gente enojada en las redes sociales, todo el tiempo enojándose con algo, tuiteando o escribiendo, puteando contra una cosa y otra, es la mejor manera de hacer que la gente no piense y que eventualmente cree que piensa. Cree que piensa porque está criticando algo. Creer que criticar algo es pensar, ¿no? Digamos, ese creo es como el gran modelo del control social hoy en día, ¿no? Digamos, vos te pronunciás y te identificás a las consignas coyunturales del momento, ¿no? A mí me hace acordar cuando yo era estudiante de psicología en segundo, tercer año, ¿no? Entonces unos venían y te decían, estamos juntando firmas para echar a los yanquis de Irak. Y vos firmabas, ¿viste? Porque si fuera yanquis de Irak, ¿no? Y una firma, hay una firma. No vas a sacar a ningún yanqui de Irak con una firma. ¿No? Digamos, no vas a hacer nada con eso, solamente vas a encontrar una satisfacción basada en tu indignación, ¿no? Eso es algo que también trabajamos en el seminario en torno de un libro de Laurent de Sutter que se llama Indignación Total, ¿no? Como el enojo indignado se convirtió en la pasión colectiva por excelencia, y es como la pasión del dominio, ¿no? Digamos, del empobrecimiento de la capacidad de pensar, donde en general quienes creen que piensan, ¿no? Lo que hacen en realidad es responder reactivamente a las consignas, qué sé yo, como que van saliendo semanalmente, diariamente, ¿no? Y entonces, eso no es militar una causa, ¿no? Es otra cosa. Ahí vos hablás de algo que le pasa, ¿no? A ese sujeto con respecto a esa lo llamo enajenación, pero no sé si es enajenación, ¿no? Pero también qué pasa con esa persona y el otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo mira esa persona al otro que está en la vereda, como decís vos, bueno, hay un tema y hay un lado y está el otro? ¿Y cuál es la mirada entre la gente que se pone en estos extremos, Es que en ¿no? realidad está bueno lo que vos decís, ¿no? Porque justamente ahí no hay un lado y el otro. Digamos, la ilusión es la de que hay un lado y el otro. Pero en realidad, ¿no? El efecto de ese tipo de funcionamientos es que vos terminás discutiendo con gente vos no vas a discutir con el que está verdaderamente del otro lado. Vos te vas a terminar peleando con el que está más cerca de tu lado que del otro. O sea, vos, si lo llevamos, por ejemplo, a la cuestión del aborto, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo que fue muy popular, ¿no? Digamos, pañuelo celeste, pañuelo verde. Vos no te vas a pelear directamente con un pañuelo azul si sos pañuelo verde, porque seguramente no tengas ningún contacto con esa persona. Entonces te vas a pelear con un pañuelo verde, o sea, con alguien que seguramente piensa algo muy cercano a lo que vos pensás, pero te vas a pelear por ver cuál de los dos es más pañuelo verde. ¿No? Entonces, si verdaderamente lo que alguien dice verdaderamente representa el espíritu del pañuelo verde o no. Entonces, digamos, lo que va generando eso son micropeleas, furiosas algunas de ellas, entre gente que está mucho más cerca, ¿no? Y esa es la verdadera herramienta de distanciamiento social, ¿no? Digamos, porque genera que gente que comparte un montón de cosas puede ser ciega a todo lo que comparte, ¿no? Digamos, o sea, es el famoso como lo
izquierda, ¿no? Están todos viendo quién está más a la izquierda que a la izquierda, ¿no? Y en definitiva el efecto de eso termina siendo que se van rompiendo las pequeñas alianzas que puede haber entre espacios donde la representatividad es mucho más común de lo que verdaderamente se cree, ¿no? Digamos, quiero decir, vos ni peleás, ¿no? Digamos, con alguien que está verdaderamente en otro lugar ideológico que el tuyo. Vos te peleás con gente que comparte mucho con vos. Y eso es lo que me parece que debilita los lazos. Que en lugar de poder plantear situaciones constructivas en las que gente que está más o menos en una orientación, en una onda, en una cercanía, puede encontrar la virtud del debate, porque el debate es una herramienta pública, poder ser alguien que pueda debatir, ¿no? Ser alguien capaz de discutir, son funciones que yo nunca dejo de subrayar este aspecto. Ser alguien que discute es una función pública, ¿no? Digamos, el enojo no es una actitud pública, es una actitud privada. Los niños se enojan con las madres, los niños se enojan con los padres. No es una actitud infantil la del quien se enoja. ¿No? Ser capaz de discutir es un gran trabajo mental. ¿No? Ser capaz de discutir es capaz de tener un adversario, de poder entrar en una dialéctica, de poder bancarte la tensión. ¿No? Me acuerdo ahora que en este tiempo, en estos días, Sí. falleció Horacio González. Yo recuerdo que hace muchos años lo escuché alguna vez a Horacio González decir: seamos coherentes, banquémonos la contradicción. O sea, la coherencia no es pensar lo mismo siempre. La coherencia es bancarte la contradicción. Y eso está totalmente desautorizado, la contradicción personal, la contradicción con otro, la tensión en el vínculo con otro. Ahora, ¿no? Digamos, socialmente nosotros hoy en día, ¿no? Digamos, esto pensando en el capítulo específico de la ira, ¿no? Digamos, tenemos un punto, una forma de llevar hacia lo social nuestras pasiones más privadas, ¿no? Y entonces nos vivimos enojando con todo, por todo, rompiendo los vínculos, donde podría haber un espacio de debate, no debatimos, no directamente no se habla más, ¿no? Digamos, se bloquea, se cancela, en fin, etcétera. Sí, ese lenguaje que se ve sobre todo también en redes sociales, ¿no? Hay algo que me aparece en lo que vos decís, que es, bueno, para que ese diálogo se dé, yo siempre digo que en los diagramas de Venn hay un lugar que siempre hay una intersección entre dos círculos, que es ese lugar en el medio donde uno puede dialogar, donde uno puede encontrarse, que sobre todo implican reconocer al otro, ¿no? Como primero darle entidad. Creo que hay algo como que saca al otro de escena también, así como lo sacó el avaro en su momento, de la ira también lo saca de escena. Y me preguntaba si no hay, capaz hablar, vos hablás de amor en el libro, pero esta falta tal vez de amor, en algún punto la generosidad en el avaro que no se activa, ¿no? La legitimar al otro que no se activa en la persona irascible, si no hay como también una, una falta o una carencia de amor en la vida hipermoderna también, ¿no? Sí, eso está también. Creo que, digamos, aunque no haya ningún capítulo sobre el amor, la cuestión amorosa o lo que implica un lazo amoroso, yo creo que es un tema que recorre en diagonal todos los capítulos, ¿no? Sobre todo, recuerdo en alguna clase en la que justamente hablábamos de que el lazo de amor es un lazo que es ambivalente, ¿no? Digamos, o sea, recordando la frase que mencionaba recién de Horacio González, ¿no? Digamos, no podemos amar a alguien sin contradicción, ¿no? Amar a alguien es una actitud contradictoria, ¿no? Es amarlo y al mismo tiempo, ¿no? Digamos, entrar en conflicto con ese otro, amarlo y que haya cosas que no te gusten, ¿no? Amarlo y al mismo tiempo, ¿no? Que haya cosas que te resulten detestables, en fin, ¿no? Digamos, es siempre amarlo y hacerle mal, ¿no? Sí. Digamos, o sea, es la contradicción como algo propio del lazo con el otro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que hay una frase que es muy expresiva de este momento, ¿no? Que es cuando en algún tipo de conversación, ya sea pública, en fin, etcétera, ¿no? Alguien le dice al otro: vos no podés decir eso. No puede ser Claro. que estés diciendo eso, ¿no? Yo siempre, esa frase a mí me llama mucho la atención, porque lo que está diciendo es: vos no podés decir, ¿no? Digamos, no está diciendo, no importa el contenido de lo que el otro está diciendo, ¿no? Cuando le decimos a alguien: no puede ser que estés diciendo esto, no puedo creer que estés diciendo esto, no puede, es una desautorización del decir del otro. Y eso es hoy en día, bueno, algo, moneda corriente. Por eso, ¿no? Digamos, la hipótesis del libro, en general el libro trabaja en función, no de los excesos pensados como los, los pecadores del siglo XXI no son, ¿no? Personas que efectivamente, como ocurría, ¿no? En la imaginación cristiana de los siglos pasados, son personas que el lujurioso parecía que estaba todo el día de joda, ¿no? El avaro parecía un millonario, ¿no? Digamos,
que estaba como el tío, ¿no? Sí, el del tío Pato Donald, el tío rico, rico el que tío se tiraba en rico. las monedas. El avaro hoy en día es un mezquino, es un rata. Es la persona Sí, que es rata, no es el sí, y rata tal no es vez la es persona que le sobra, es la persona esa que tiene poquito y pequeña, no quiere dar ni lo poquito que tiene, ¿no? y tal vez es una pequeña cosa cotidiana que empieza a aparecer o que en algunos casos aparece con más fuerza y en otros son pequeñas acciones cotidianas. Te llevo, después quiero pasar, bueno, me gustaría pasar como, bueno, tal vez o a la pereza, ¿no? O a la envidia o a la gula, pero hacerte pensar un poco en esto que decías, voy a traer un poco el feminismo que tiene que ver con esta mirada donde muchas veces en lugar de poder poner el foco, ¿no? En los derechos, también muchas veces se pone foco en que todas tenemos que tener la misma postura, ¿no? Como esta cosa de no poder diferenciar que está careciendo, ¿no? Que di que no se enciende ahí en el momento que yo quiero que todas estemos alineadas exactamente en el mismo lugar cuando se trata de cualquier situación. O sea, nos sacamos un corsé que tenía que ver con el machismo y de repente quiero que el corsé del feminismo sea exacto, preciso, y hasta qué punto eso no es violento, ¿no? Decirle a alguien que es violenta o a alguien que es violenta porque trae una postura a la mesa diferente a la de otra mujer u otro hombre. Sí, yo creo que, bueno, yo de feminismo no sé nada, la verdad, pero pienso, al menos por lo que veo, leo, por lo que converso con amigas feministas, ¿no? Lo que noto es que al feminismo le pasó lo mismo que a todo discurso público, ¿no? En la medida que se vuelve como un discurso público, ya se vuelve prescriptivo, ¿no? Digamos, hay ciertas expectativas, ¿no? Blanquea sus propias internas, ¿no? Digamos, bueno, esto es feminista, esto no, ¿no? Como qué sé yo, hay gente que, o hay personas que se dicen feministas y no sabes ni por qué se dicen feministas, como parece más un gesto de época, ¿no? No queda muy claro, se pierde el sentido. Yo creo que lo hablaba con del feminismo mucho, no puedo hablar porque no lo sé, ¿no? Digamos, lo que sí le decía hace poco a una amiga feminista es como, yo le decía, los psicoanalistas en ese sentido conocemos un poco, tenemos alguna experiencia en que nuestro discurso, nuestra práctica se haya convertido en pública, ¿no? Digamos, con un efecto tremendo, ¿no? Sabemos que el efecto del psicoanálisis vuelto un discurso popular, eso es tremendo porque se vuelve un discurso que es medio loco, es medio raro, nadie entiende muy bien qué queremos decir, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Digamos, perdió sus chances el psicoanálisis de ser un discurso que, ¿no? Digamos, incida en la cultura popular, ¿no? Y parece más una cosa de gueto, digamos, de la época de oro del psicoanálisis en la cultura, ¿no? Se replegó en una cuestión como muy chiquita y cerrada. Y yo lo que le decía a esta amiga en particular era que pensaba que con el feminismo estaba pasando algo parecido, ¿no? Que de golpe de un estallido, de una popularización general, del todo somos a no saber qué quiere decir el feminismo, hay nada más que un paso, ¿no? Y ahí donde lo que yo le decía es que pensaba que los psicoanalistas al menos hacíamos todo el tiempo un ejercicio de decir dónde empieza y dónde termina el psicoanálisis. ¿No? Digamos, el psicoanalista está todo el tiempo pensando dónde empieza y dónde termina. ¿No? Digamos, y a mí me parece que al menos, ¿no? Como sería interesante empezar a encontrar como Alcance. textos o interlocutores que digan dónde empieza y dónde termina el feminismo. ¿No? Porque yo no ubico dónde empieza y dónde termina. Veo como que alcanza que alguien se autoproclame feminista y de repente, qué sé yo, el nombre del feminismo puede hacer cualquier barbaridad, pero después otro dice, pero esto es el feminismo, ¿no? Digamos, y alguien te dice, no, bueno, eso no, pero eso no es feminista. Bueno, pero escríbanlo. Empiecen a escribir sobre los límites del feminismo, porque sobre los límites del psicoanálisis venimos escribiendo hace muchos años. ¿No? ¿Dónde termina el psicoanálisis y dónde empieza otra cosa que, ¿no? Digamos, porque todo significante, toda nominación requiere un trabajo activo de delimitación, más cuando se vuelve público, ¿no? Bueno, en breve vamos a poder escuchar las preguntas del público, vamos a ir un poquitito más. Me gustaba entrar también en la pereza, ¿no? En esta falta de acción. A veces yo lo asociaba, que no sé si es, también puede ser como una rama del, puede aparecer acá como la depresión, ¿no? O esta cosa de decir, bueno, por qué no acciono? Yo me preguntaba, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué alguien no acciona? ¿No acciona por perezoso o no acciona porque tal vez su vida está tan carente de sentido que para la falta de sentido que tengo en mi vida no me dan ganas ni de levantarme, ¿no? Tal vez ahí no sé si no se el dique, ¿cuál sería el dique de activar o de frenar esa pereza, ¿no? Esa inacción. Sí, la pereza tiene que ver,
y dentro del seminario esto lo trabajamos con algún detalle, ¿no? De que no es un pecado capital más, ¿no? Sino que es como el vértice, ¿no? De los pecados, ¿no? Porque en definitiva, ¿no? Digamos, también hay como una zona gris entre un pecado y otro, y con la pereza lo que ocurre es que en realidad es, dentro de los pecados capitales, el más complicado de todos, ¿no? Porque uno podría decir que todos los pecados capitales surgen por pereza, ¿no? En el sentido de que la pereza muestra como cierto desenganche respecto del acto, de la capacidad de actuar, que además hoy en día está muy presente, ¿no? Porque me cuesta empezar, me cuesta arrancarme, ¿no? No hay que ir solamente a la depresión, como lo decías vos muy bien, ¿no? Como ese punto donde es como el diagnóstico general del siglo XXI, ¿no? La depresión, ¿no? Todos estamos más o menos depresivos, pero la depresión muestra, ¿no? Digamos, un modo de relación con el deseo, ¿no? En el punto de que nos desengancha, ¿no? Digamos, hay algo del deseo y del impulso a actuar que no, bueno, no es el famoso, podríamos ir desde el me da paja, Sí. esto es una paja, ¿no? Mi hijo de 7 años, el otro día le digo, ¿hace Joaquín, hiciste esto? Y me dice, no, me da paja. 7 años tiene, me dice que da paja. No me ignora además ahora. Este, Me da paja mirarte. y te da paja mirarme a mí, este, ¿no? Como, yo le hubiera preguntado, ¿y qué sabemos de la paja? A ver, contame un poco. Este, pero desde el me da paja hasta cosas mucho más amplias, ¿no? Que es como el miedo a la exposición, el miedo como a, ¿y si me equivoco? ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿No? El miedo al fracaso, ¿no? Digamos, el miedo a que, ¿qué es el miedo al fracaso? Es el miedo a que las consecuencias de un acto me definan a mí, no respecto de ese acto, sino respecto de lo que soy. ¿No? Y ahí se ve la interpretación narcisista de las consecuencias del acto. ¿No? Digamos, hay un punto donde nuestra época es como bastante refractaria a la experiencia en el sentido del tropiezo, ¿no? Tener experiencia es alguien que tropezó, Claro, ¿no? Es como haber si sido capaz ese de... tropiezo me define o ese perfeccionismo de no soportar que no salga como yo tenía pensado que saliera, me inmoviliza, me paraliza. Es que esto que decís es crucial, ¿no? Digamos, las consultas psicoanalíticas están llenas de personas que echaron buena parte de su vida a perder definiéndose como autoexigentes. Lo que pasa es que yo soy muy autoexigente, soy muy autoexigente, soy muy autoexigente, ¿no? Y entonces por eso nunca hago nada, por eso nunca actúo, por eso nunca me encuentro con ningún efecto, por eso solo hago algo, por eso tengo que mandar un mail y lo leo una, dos, hasta mandar un mail se me vuelve una tarea, ¿no? Hasta se vuelve una dificultad, ¿no? Cualquier acto, que en definitiva un acto no es, no es mover este vaso, cualquier acto es cualquier cosa que efectivamente, si mover este vaso tiene consecuencias para mí, es un acto, ¿no? Y eso queda completamente inhibido, ¿no? Por eso la contracara de la depresión es la inhibición, ¿no? Y en ese sentido creo que, al menos como lo pienso yo, el psicoanálisis es una práctica respecto de, ¿no? de que el tiempo importa, ¿no? Digamos, si no es lo mismo, ¿no? Digamos, tener 20, tener 30, tener 40, tener 50, ¿no? Digamos, de que el tiempo efectivamente hay tiempos para actuar, que después de cierto tiempo, ¿no? Digamos, esta idea de que el tren solo pasa una vez, no pasa solo una vez, pasa dos, tres, no pasa 100 tampoco, ¿no? Digamos, hay momentos en los que también si te desentendés de que hay que hacer ciertas cosas, después las consecuencias de no haber actuado son mucho más grandes, que ahí está el punto, ¿no? Donde, como propongo en el libro, ¿no? La hipótesis de la depresión, no como una depresión como tristeza, sino que es la culpa por lo que no se hizo, ¿no? El peso de haber acarrear, ¿no? Llevar a cuestas la culpa de las cosas no hechas, que eso creo que muchas veces está presente en personas de 40, 50, 60 años, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Digamos, llegan a esa edad pensando que podrían haber hecho una cantidad de cosas que no hicieron, que ya no pueden hacer y que sin embargo, ¿no? Quedaron como detenidas en ese tiempo que no está en ninguna parte. En esto que vos decís de la productividad o esta cosa nueva del individuo, de querer es poder, en estas cosas que aparecen como si, bueno, si querer es poder, yo tengo que estar en este lugar porque este es mi deseo, y muchas veces el psicoanálisis trata de por qué hago algo contrario a lo que sé que me llevaría a mi deseo, ¿no? Sí, eso creo que está en todo lo que escribo, ¿no? En todos los seminarios, en todos mis libros, ¿no? Digamos, si hay algo que, que creo que desde hace varios años a esta parte
está siempre en lo que yo planteo o es mi matriz de pensamiento, no es como que es el conflicto, siempre es el conflicto, siempre es pensar el conflicto, pensar dónde está el conflicto, pensar dónde está la dificultad, pensar, ¿no? Digamos que el conflicto es inherente a todo, es inherente a la relación humana, es inherente a la relación con uno mismo, es inherente a que el amor es conflictivo, ¿no? Que si no hay conflicto hay cosas peores, ¿no? Digamos, yo tengo esa idea y la corroboro cotidianamente, la corroboro sistemáticamente, creo que el psicoanálisis es una práctica de la conflictividad, pero de lo virtuoso, ¿no? Digamos, cuando escribí sobre niños en algún momento, ¿no? Digamos, para mí es muy claro que los niños crecen atravesando conflictos, y que si no hay conflicto en la infancia no hay crecimiento tampoco, ¿no? O sea que el conflicto tiene una función virtuosa, solamente que, claro, el conflicto nos obliga a cosas que son muy difíciles, porque tener un conflicto, ¿no? Te obliga como a tener que mostrar, digamos, cuando tenés un problema con alguien o tenés un problema con vos mismo, lo que fuera, y vos ves de qué estás hecho, ¿no? Digamos, ahí se ve la posibilidad ética de alguien en el conflicto, no en lo que piensa, ¿no? Digamos, tener ideas, yo siempre también subrayo esta diferencia, ¿no? Tener ideas sobre algo, ¿no? Digamos, no es pensar. Uno puede tener un montón de ideas sobre un montón de cosas, pero pensar es otra cosa. ¿No? Digamos, si pensar es pensar a través también de. Pensar es conflictivo, ¿no? Digamos, es conflictivo en la medida en cuando yo pienso, ¿no? Digamos, y las clases esto lo muestran muy bien, ¿no? Digamos, en las clases hay en el desarrollo del seminario puntos en los que digo una cosa, después digo, esto no, esto mejor era así, cambio de vía, vuelvo, ¿no? Digamos, para mí pensar no es como desarrollar lo que ya sé acerca de algo, ¿no? Sino que es como también un espacio de tensión conmigo mismo, y por eso, bueno, en este seminario este, que inicia la serie de seminarios que publica Letras del Sur, para mí este era un seminario muy puntual, muy importante, porque es creo donde, leyendo las clases de varios seminarios, donde más se vio, me parece para mí, ¿no? Esa tensión de estar como desarrollando un tema que no tenía trabajado desde antes, ¿no? Marca como dentro de los seminarios que yo fui dando con la editorial, ¿no? Digamos, en un primer momento, con la pandemia, empecé trabajando temas que ya había trabajado, ¿no? Digamos, y con este seminario en realidad fue como un cambio, un viraje en el modo de entender el espacio de los jueves, de los viernes, ¿no? Que en realidad semanalmente, ¿no? Y es empezar a trabajar desde los temas que no tengo trabajados, desde los temas que voy a trabajar en el momento. Bueno, podríamos seguir, Luciano, muchísimas horas, ¿no? Podríamos seguir, tomarnos el tinto, pero también hay que abandonar este espacio. A todos del otro lado, agradecerles muchísimo por estar ahí, a todos quienes están acá presentes. Y a mí en lo particular, también decirte algo que me pasa de cuando te conocí, que me pasa con tu saber y con esto del seminario, ¿no? Como que dije, escuchando también tus audiocharlas que venían del seminario y ahora voy a zambullir en este libro, creo que el seminario, me fijé que dice como que es relativo a la semilla, ¿no? Y creo que hay algo que vos haces siempre, que volcás tu saber encima siempre como en proceso, ¿no? Volcás tu búsqueda, volcás tu camino y motivás mucho a que el otro resuene y te traiga, te pregunte, se pregunte. O sea, como hay algo que me gusta mucho de lo que vos haces, que es no agarres una virome y copies y repitas, ¿no? Como que termina acá, termina en lo que pasó del otro lado y como que siempre hay algo, como sos vos ahí de irreverente y en tu búsqueda, que de alguna forma quiere provocar en el otro a dale, encontrá lo que yo estoy diciendo, pero encontralo en vos, preguntame, debatime, y en esto que hablas del otro creo que hay un respeto en el otro, ¿no? En que el otro es otro y al otro este saber le llega y pasa algo ahí. Sí, esto creo que, bueno, eso es a lo que yo le quiero agradecer a Nora, la editora, ¿no? Digamos, quien montó este espacio que es el de seminario virtual, que al principio empezó como unas charlas de prueba, viendo qué pasa, ¿no? Y después nos fuimos entusiasmando y logramos encontrar este espacio que para mí es muy importante, es un espacio de trabajo me refiero intelectual, ¿no? De trabajo de producción, ¿no? No es un espacio en el que cuando doy una charla, digo, bueno, doy una charla, no, digamos, sino que realmente yo siento que en este espacio de seminario trabajo, que me hace pensar que es un espacio de producción intelectual para mí, de desafío, y creo que justamente, ¿no? Digamos, algo de lo más lindo de este seminario, o de los seminarios en general, es después recibir los mails, las preguntas, las dudas, los intercambios, el ida y vuelta, ¿no? Digamos, creo que este, quienes participan siempre
lo hacen de una forma muy implicada, por eso para mí también este trabajo o la publicación de este libro es un libro colectivo de alguna forma, porque lleva la huella de la participación de muchas personas, que para mí es lo más propio de pensar, que es pensar con otros, ¿no? De hacer un trabajo muy, muy de eso, de cómo funciona un análisis. Un seminario, vos recordabas recién la etimología de la palabra seminario, ¿no? Que tiene que ver justamente con la semilla, con la simiente, con lo que produce algún tipo de que está ahí, florece en el momento, ¿no? Digamos, y que en un seminario es algo de eso, y eso no ocurre si del otro lado también no están los que generan el movimiento de la tierra que permite que la semilla prenda, que produzca, ¿no? No todo es algo personal en ese sentido. Se parece bastante a un análisis, porque, como te decía antes de que empezar la presentación, algo que a mí me gusta mucho de las charlas, de las conversaciones y las clases en este seminario es que, ¿no? Digamos, lo disparatado a veces es lo que uno dejaría por fuera en una clase universitaria, que es como, bueno, tenemos que trabajar el tema del día. En estos espacios y a mí se me ocurre esto, y yo me acordé de esto, funciona como funciona en un análisis, ¿no? Que alguien dice, no sé por qué, pero esto que está diciendo a mí me hace pensar en esto, y a mí se me vino a la cabeza esta película, y a mí se me vino a la cabeza que cuando me pasó esto, me ocurrió, y entonces de repente ahí es que algo germinó, y no sabemos muy bien por qué pasa lo que pasa, pero en definitiva termina pasando. Y termina en este libro. Así que bueno, miserias hipermodernas, ¿por qué vivimos tan mal? Bueno, voy a leerlo. Voy a leerlo y que cada uno lo lee, que cada uno, bueno, le vaya aprendiendo y le vaya germinando. Muchísimas gracias, Luciano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas Bueno, los que nos acompañaron acá por Zoom, quienes estuvieron también por YouTube, gracias a los que estuvieron de forma presencial y por supuesto ahora es momento de empezar a leer. Les mandamos un abrazo desde todo el equipo de Letras del Sur y gracias por estar del otro lado.